Mi nombre es César. Soy originario de Guadalajara. Nací y crecí ahí, pero la familia de mi mamá es del estado de Guerrero. Toda mi vida he trabajado como profesor de idiomas, cosa que disfruto un montón. La historia que les voy a contar sucedió hace algunos años. Por cuestiones personales, mi mamá y yo nos fuimos a vivir a casa de mi abuela en Guerrero. Al principio solamente iban a ser unos días, después unas semanas, y al final nos terminamos quedando por mucho más tiempo. Yo me estaba planteando la idea de regresarme a Guadalajara, pero no quería dejar sola a mi mamá. Poco después, una amiga de la familia me propuso trabajar en una universidad. Esta se encontraba en un pueblo vecino, a 1 hora en coche. A pesar de no tener planes de quedarme, pensé que no sería mala idea saber qué me ofrecían. Después de hablarlo con mi madre, me presenté el lunes por la mañana. Tuve una charla con la directora de la carrera. Hablamos de los posibles horarios y también del salario que iban a ofrecerme. Francamente, no era para nada una mala propuesta. Tenía que trabajar solamente 4 días a la semana, 3 dando clases a alumnos de una carrera. Y los sábados estaría trabajando en el centro de idiomas de la escuela, donde daría clases a personas de todas las edades. Viéndolo como algo temporal podría funcionar. Tenía todas las prestaciones de gobierno, además de que continuaba haciendo lo que me gustaba y no tendría que dejar a mi madre. Ese día regresé a casa muy pensativo, no sabía qué hacer. Lo que empezó por curiosidad realmente podría ser una decisión. Esa tarde hablé con mi mamá. Ella estaba muy emocionada por la propuesta. Dudé mucho en aceptar, pero me dije a mí mismo que solamente sería temporal. Solamente algunos meses en lo que regresaba a Guadalajara. Fue al otro día por la mañana que confirmé con la directora que estaba interesado. Me dijo que tenía que ir lo más pronto posible para realizarme una entrevista, pero que no me preocupara, que era seguro que tenía el puesto, simplemente tenían que seguir un protocolo. Para ese mismo miércoles ya me estaba presentando a mi nuevo trabajo. Después de haber dejado la docencia por 2 meses, era bueno volver a estar rodeado de alumnos. Me llenaba de vida y amaba mucho enseñarles. Empecé a conocer a los grupos, todo normal. En la carrera eran adolescentes y ya tenía experiencia en eso. No fue complicado seguirles el ritmo. Todas las mañanas tomaba el bus de mi pueblo a la escuela. Me dejaba justo enfrente de la entrada. Durante las tardes, cuando regresaba a casa, preparaba las clases para el siguiente día. Estaba muy emocionado. No me había dado cuenta de lo mucho que me llenaba de vida hacer todo eso. Se llegó el sábado. A las 8:30 de la mañana ya me encontraba en mi salón de clases, la cual empezaba a las 9. Iba a tener un grupo de 6 alumnos. En eso escuché que alguien tocaba la puerta. Levanté la mirada. Era una chica de piel morena clara, con unos profundos ojos negros. Buenos días. ¿Usted es nuestro nuevo profesor?, me dice la chica con una hermosa sonrisa en el rostro. Me presento y ella hace lo mismo. Su nombre es Valeria. No voy a mentir, Valeria es una mujer muy linda. Tenía un cabello ondulado que le llegaba un poco más abajo de los hombros. Una sonrisa muy bonita, pero lo que más imponía era su seguridad. Caminaba y se expresaba con mucha actitud. Era algo que simplemente hacía que la voltearas a ver. Además de que ella sabía que era bonita. Todos los demás alumnos comenzaron a llegar. La clase comenzó y todo tranquilo. Pero de algo de lo que me pude dar cuenta era que Valeria no dejaba de verme. Teníamos un pequeño receso de 30 minutos. Los alumnos propusieron que comiéramos todos juntos. Así que nos sentamos en la misma mesa de la cafetería. Todos se portaron muy agradables conmigo. La mayor parte de ellos tenía entre 25 a 30 años. Estuvimos platicando un poco, y cuando nos paramos para regresar al salón, Valeria me hizo un regalo. Era un pequeño chocolate envuelto. Le agradecí la atención y pensé en guardarlo para después. Pero ella me insistió en que me lo comiera, que era un regalo con mucho cariño. No quería parecer maleducado, así que lo hice. El resto del día pasó normal. Terminamos la clase alrededor de las 2 de la tarde. Cuando me despedí de todos los alumnos, por alguna razón no podía dejar de pensar en lo linda que era esa muchacha. Tal vez podría sonar un poco tonto,
pero sentí la impresión de que me estuvo coqueteando varias veces durante el día. La semana pasó normal. Mis alumnos y mi jefe estaban contentos con mi trabajo. Yo también me encontraba feliz de poder tener tiempo para poder compartir con mi madre. Parecía que todo estaba mejorando. Cuando llegaba a casa me ponía muy de buenas poder estar con ella. Estábamos pasando por una situación complicada con mi abuela y necesitaba mi apoyo todos los días. No voy a negar que con el ingreso que iba a tener, lo barato que era vivir en el pueblo y mantenerme ocupado en mi trabajo, hacía que todo encajara en su lugar. Me sentía perfectamente bien. De nuevo se llegó el sábado. Llegué a la misma hora, a las 8:30 de la mañana. Cuando entré al salón, Valeria ya estaba dentro. Me regaló una gran sonrisa y me saludó de beso. Me preguntó que cómo estuvo mi semana y que estuvo practicando mucho algunos temas, pero que se le hacía complicado. Le comenté que tenía muy buena pronunciación y que hablaba muy bien, pero ella seguía diciendo que sentía que no sabía nada. Estuve dándole algunos consejos para que pudiera ver mejores avances. Le seré sincero, sus ojos tenían algo que me atontaban. Era como si no pudiera concentrarme cuando la tenía enfrente, me ponía nervioso. Muy pocas veces me había pasado, y cuando me pasaba intentaba simplemente ignorarlo. Antes de que los demás alumnos llegaran, ella sacó un vaso de una bolsa. Era café. Me dijo que era simplemente una pequeña tensión que tenía conmigo, por lo mucho que le había gustado mi primera clase. Le dije que muchas gracias, que me encantaba el café. La clase comenzó, de nuevo todo bien, aunque ella todavía me ponía nervioso. No quería estar confundiendo las cosas, pero la manera en la que me miraba era diferente. En los tiempos muertos que teníamos en clase, mis alumnos me preguntaban algunas cosas de mi vida personal. Yo no entraba en detalles, solamente les decía que no vivía ahí, que venía de un pueblo pequeño cercano. La clase me propuso que sería buena idea salir algún sábado después de clase. Había una pequeña plaza en el pueblo, y les hacía mucha ilusión poderme dar un tour por el lugar. Se me hizo un gesto muy lindo, y quedamos en hacerlo en alguna oportunidad futura donde todos estuviéramos libres. Los días fueron pasando, y cada vez que llegaba los sábados a dar clase, Valeria siempre tenía algo para mí. Algunas veces también me regalaba dulces después del almuerzo, cosa que siempre me parecía linda. De hecho, alguno que otro alumno también lo hacía, y a pesar de que mi madre siempre me decía que no aceptara comida de otras personas, no veía nada malo en hacerlo de mis alumnos. No sé cómo empezó todo, pero recuerdo que por alguna razón, el recuerdo de Valeria venía cada vez más frecuente a mi cabeza. Empezó poco a poco. Cuando estaba revisando trabajos pensaba en ella. Los viernes ya estaba un poco ansioso porque fuese sábado, y me emocionaba mucho verla por las mañanas, siempre con un café listo para mí. Un sábado después de clase, ella me preguntó que si podía ayudarle con un tema que no entendía bien. La forma en la que me miraba, no podía decirle que no. Le dije que no había problema, que era lo mínimo que podía hacer después de todas las atenciones que había tenido conmigo. Estuvimos en el salón de clase alrededor de 1 hora. No podía explicar lo cómodo que me sentía estando ahí con ella. Era como si escuchar su voz me atontara. Estábamos casi terminando la clase privada. Yo tenía mi cuaderno de notas sobre el escritorio. Cuando yo le estaba dando algunos consejos finales para expandir su vocabulario, ella empezó a hacer unos pequeños dibujos en mi libreta. Sonriendo le pregunté que qué hacía, ya que no podía adivinar qué había dibujado, era como un símbolo. A decir verdad, ni siquiera tenía forma. Ella me dijo que nada, que simplemente lo hacía por diversión. Esa tarde se despidió de un beso y con un abrazo fuerte. Sentí como sus brazos me presionaron y me gustó mucho. El día terminó. Salí de la escuela y esperé el autobús que me llevaba a casa. Era un poco tarde. La luz de día se estaba terminando. El bus hacía 1 hora de recorrido, ya que había gente que subía y bajaba en pueblos pequeños. Esa era la razón por la que me sentaba hasta atrás, para no ser molestado por la gente que entraba y salía. Yo me encontraba en uno de los últimos asientos.
Afortunadamente no había nadie más a los alrededores. Me estaba quedando dormido, cuando de repente siento la vista de alguien sobre mí. Levanté la mirada y fue ahí donde lo noté. En 2 lugares frente a mí había alguien que estaba asomándose levemente por un lado de los asientos. Parecía ser una mujer de edad avanzada. Solamente podía ver la mitad de su cara. Yo me sentí algo incómodo, no sé por qué, pero me miraba de una forma extraña. Tenía sus párpados muy abiertos. No apartaba su atención de mí. Y lo más extraño es que no recordaba haberla visto cuando subí. Cerré mis ojos y eché mi cabeza hacia atrás. Intenté no prestarle atención. El camino por el que estábamos pasando tenía muchas curvas, así que el autobús se movía de un lado para otro. En eso, el chofer metió el freno de repente, lo que hizo que me exaltara y abriera los ojos de golpe. Cuando lo hice y miré a un costado, la anciana estaba sentada en la misma línea de asientos que yo, a mi derecha. Comencé a ponerme nervioso. La mujer estaba vestida con una bata vieja. Tenía el cabello un poco desarreglado, pero lo que llamó más mi atención fue la forma en la que estaba maquillada. La sombra hacía que sus ojos lucieran mucho más profundos, y el labial mal puesto sobre su boca la hacía lucir extraña. Yo me sentí incómodo. Tenía su rostro completamente girado hacia mi dirección. Ella seguía viéndome muy atentamente. Pensé que tal vez era alguna persona que padecía de sus facultades mentales. Así que lo que hice fue moverme del lugar. No quise parecer obvio, pero como me veía me incomodaba mucho. Casi no había nadie en el autobús. Me senté pocos asientos más adelante. Miré por la ventana, no faltaba mucho para llegar a casa. Cuando el chofer se detuvo en la parada de mi pueblo, me puse de pie. Volví la mirada a los asientos traseros, solo para ver si la mujer seguía ahí. Pero mi sorpresa fue que no había nadie. Los asientos de atrás estaban vacíos. No sé por qué, pero sentí escalofríos. No había manera en que la mujer hubiese bajado del autobús. La única puerta para hacerlo estaba por delante. Además, el autobús no tenía baños. Me dije que tal vez bajó antes y no me di cuenta. Así que intenté no ponerle mucha atención. Regresando a casa, cené con mi madre y mi abuela. Después verifiqué algunos pendientes. Esa noche caí rendido en mi cama. Solamente coloqué mi cabeza en la almohada y me quedé completamente dormido. Cuando desperté al día siguiente, en mi habitación había un olor diferente. No sabía distinguir de dónde venía, pero por alguna razón me parecía familiar. La semana pasó y el olor no se iba de mi cuarto. Le pregunté a mi madre que si ella había puesto algo, pero me dijo que no. De hecho, ella entró y me dijo que no olía nada diferente. Le dije que no había ningún problema y no toqué más el tema. Los días pasaron. Sin darme cuenta se cumplieron 2 meses de haber iniciado el trabajo. Después de aplazarlo por varios fines de semana, mis alumnos y yo nos pusimos de acuerdo para dar una vuelta en la plaza del pueblo. Había algún tipo de festejo, así que iba a ser divertido. Después de la clase, nos fuimos en el coche de uno de ellos. En menos de 15 minutos ya estábamos llegando al kiosco. El programa de bailes y poesías empezaría alrededor de las 5 de la tarde. Ellos comenzaron a mostrarme alguno que otro lugar interesante cerca de la plaza. Estuvimos hablando de todo un poco. De vez en cuando mi mirada se encontraba con la de Valeria. Ella siempre me sonreía. Yo me sentía como un adolescente, como si lo único que mis ojos buscaran fuera su cara. Cuando el programa cívico empezó, Valeria y yo fuimos a buscar unos helados. Estoy muy contenta de que esté con nosotros, profe, me dijo mientras colocaba su mano en mi brazo. Llevamos los helados a los demás. Valeria tenía el mío. Recuerdo que al momento de dármelo sentí como un pinchazo en el dedo. Me miré el pulgar. Tenía una ligera mancha roja. Valeria se me acercó y me tomó entre sus manos. Tomó mi dedo y me limpió con una servilleta. El sentir sus manos sobre la mía hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. La tarde pasó, fue muy agradable.
Todos mis alumnos se portaron muy bien, pero la única para la que tenía ojos era para ella. Cuando me subí al autobús para irme a mi pueblo, me quedé completamente dormido. Pero a los pocos minutos antes de llegar a casa, comencé a sentirme mareado. Cuando mi abuela me vio, me dijo que estaba muy pálido. Le dije que no se preocupara, que tal vez había sido algo que había comido. Con un té iba a sentirme mejor. Al día siguiente me levanté muy tarde. Eran alrededor de las 12 del día cuando mi madre me despertó. Me sentía mucho mejor que ayer. Me quedé mirando al techo por unos minutos, estaba estirándome. Metí mi mano bajo mi almohada. Al sacarla, pude darme cuenta de que había delgados cabellos que se enrollaban en mis dedos. Eran de color negro, largos como de mujer. Estaba muy confundido. Me preguntaba cómo había llegado eso ahí. Quité mi almohada. Había algunos más. Pensé que podrían ser de mi madre o de mi abuela. Me puse de pie. Aún me sentía cansado. Esa tarde mi abuela me hizo un remedio para el dolor de estómago y el cansancio. El miércoles que me presenté a trabajar me sentí extraño. Era como si no estuviese en mis 5 sentidos. Me distraía con facilidad y me dolía la cabeza. Cuando me desperté el jueves, no pude ir a trabajar, tenía fiebre y me sentía muy cansado. Aunque esa misma tarde, comencé a sentirme un poco mejor gracias a los medicamentos que me había dado el doctor. Salí a la cocina para comer con mi mamá y con mi abuela. Pronto, mi abuela comenzó a quejarse de una lechuza en su patio. Mi mamá le dijo que solamente era un animal, que no le hiciera caso. Pero ella rápidamente la contradijo, diciendo que esos animales son de mala suerte. No le gustaba para nada que estuviera en su patio. Yo no comenté nada. Mi abuela tenía sus ideas muy metidas en la cabeza y no había nadie que la sacara de ahí. El viernes me sentía mejor, así que pude presentarme a trabajar. Estaba en clase revisando el trabajo de uno de mis alumnos. Uno de ellos me dice en tono de broma que si lo pasé bien con la novia. Yo, sin entender lo que me estaba diciendo, le pregunto que por qué. Profe, es que tiene moretones en su cuello. Sonriendo y pensando que es una broma, les digo que no, que tal vez durante la noche me picó algún animal. Pero justo después de que termina la clase voy al baño para verme al espejo. Era verdad, tenía moretones en el cuello y no sé de dónde salieron. Cuando llego a casa, le pregunto a mi madre que qué podría ser el origen de las marcas en mi cuello. Ella las ve y me dice que parece como si alguien me hubiese chupado. Se los enseño a mi abuela, ella me dice lo mismo. Empiezan a cuestionarme que si estoy saliendo con alguien. Yo riéndome les digo que no tengo por qué ocultárselos. Antes de irme a dormir, mi abuela toca la puerta de mi cuarto. Ella me dice que tome algo que preparó en un vaso de agua. Olía muy mal. Yo no quería, pero ella me regaña, diciendo que me lo tome y que no esté quejándome. Desconfiado le pregunto que qué es. Ella simplemente responde que es algo para sentirme mejor. Pienso que es una de sus ideas, así que lo hago para tenerla tranquila y feliz. Ciertas tardes solía salir a correr a los alrededores del pueblo. Cuando recién había llegado lo hacía en la cancha municipal, pero recuerdo que para ese entonces se había instalado la feria ahí, así que no podía. Recordé que de pequeño mi madre solía ir a caminar en dirección a las huertas de mango, así que esa tarde le pregunté que qué ruta tomaba. Ella me recomendó que si pensaba hacerlo que no me alejara mucho del pueblo. Nunca se sabe qué tipo de gente pueda andar por los alrededores. Salí de mi casa alrededor de las 6 de la tarde, aprovechando que aún había luz de día, pero no mucho sol. Me puse los auriculares y comencé a correr en dirección a las huertas de mango. Poco a poco las casas se fueron quedando atrás. Esto hasta que me encontré rodeado de árboles. El camino era completamente de tierra. De hecho, no había mucha gente que lo transitara. Había pasado como 30 minutos y solo había encontrado una camioneta ganadera. La luz del día se estaba acabando. El camino se extendía frente a mí. Miré mi celular y me dije que era momento de regresar.
Me quedé un momento de pie a un costado del camino. Me quité los audífonos. Había un silencio absoluto. Lo único que podía percibir era el viento moviendo las ramas de los árboles de mango. Emprendí mi camino de regreso. Al principio lo hice caminando, pero cuando me di cuenta de que la noche estaba cayendo muy rápido, comencé a trotar. Estaba pasando un pequeño puente que cruzaba un arroyo. Estando casi a la mitad, me doy cuenta de que en el agua hay una mujer. Parecía estar bañándose. Estaba de espaldas a mí y llevaba puesta una bata en tonos oscuros. Miré hacia otro lado para no ser indiscreto. Continué mi camino. Me estaba quedando a oscuras. De cierta manera, comencé a sentirme un poco incómodo. Yo lo atribuía al lugar. Sí daba un poco de miedo estar rodeado de tantos árboles en la oscuridad. Fue en un momento que regresé a ver hacia atrás que me di cuenta de que había alguien caminando a pocos metros de distancia. No podía distinguir bien por la poca luz que había, pero de cierta manera me sentía más tranquilo, al menos no estaba solo. Continué trotando. No pasó más de un minuto cuando decido volver la mirada una vez más. Esta vez, la persona que venía detrás de mí ya no estaba. Pensé que se debía a que yo avanzaba mucho más rápido que ella. Estaba llegando a una curva cuando a lo lejos percibo un bulto en una orilla. Parecía ser la silueta de una persona. Cuando estuve un poco más cerca me di cuenta de que era una mujer. Lo que llamó mi atención era cómo iba vestida. Llevaba puesta una bata. Me di cuenta de que se parecía mucho a la que llevaba puesta la mujer del arroyo. Pero eso no era posible, la había dejado atrás desde hace un buen rato. En ningún momento la había visto adelantarme en el camino. Sentí que mi cuerpo se puso a la defensiva. Los vellos de mi nuca comenzaron a erizarse. Aún así continué avanzando. Cuando pasé a su lado pude verle la cara. Fue ahí donde me quedé helado. Era la mujer que venía conmigo en el autobús hace algunas semanas. Mi corazón se aceleró. Ella estaba viendo a la nada cuando pasé a su lado. Tenía la misma mirada inexpresiva, con los ojos bien abiertos. Sentí que mis piernas se debilitaron. Había algo que no se sentía bien. Lo primero que hice fue comenzar a trotar mucho más rápido. Después empecé a correr. Había algo en el ambiente que se sentía muy mal. De repente la pesadez en mis hombros comenzó a ser insoportable. No volteé a ver en todo lo que quedó del trayecto. Sentía que mi corazón casi se salía de mi pecho. No sé cómo explicarlo, pero estaba aterrado. Ver a la mujer del autobús de nuevo me dio mucho miedo. Algo en mí me decía que era la mujer que estaba en el arroyo también. No sé por qué, pero parecía tener la misma bata. El camino de regreso se me hizo eterno. Por alguna razón sentía que si volteaba a ver, esa mujer iba a estar ahí detrás mío. Me dije que tal vez estaba exagerando. Me decía que era posible que fuese una anciana que no estaba bien de su cabeza. Pero por más que me lo repetía, no me lo creía. Cuando comencé a ver casas a mi alrededor fue que comencé a respirar tranquilamente. Cuando llegué, mi madre me preguntó que si estaba bien. Tenía la cara muy pálida. Yo nervioso le respondí que sí, que solamente estaba un poco cansado. Esa noche me costó mucho dormir. Tenía la cara de aquella mujer grabada en la memoria. Su silueta en la orilla de la carretera. Su cara asomándose en el asiento del autobús. De solo recordarlo me daba escalofríos. Los días pasaron. Un sábado por la mañana, Valeria ya me estaba esperando en el salón de clase. Me dio mi vaso de café y me abrazó. Me preguntó que cómo había estado. Le confieso que un poco enfermo, pero que ya mejor. Cuando estábamos hablando, intenta tocarme el brazo, cosa que no sé por qué, pero comenzó a ponerme incómodo. Por la expresión de su cara noté que se dio cuenta. Mis demás estudiantes comenzaron a llegar. El día avanzaba tranquilo, pero Valeria no dejaba de verme. Durante el almuerzo, y como era costumbre, me senté a comer con ellos. Ella estaba a mi lado.
Antes de terminar me preguntó que si cambié de perfume. Yo le respondo que no, que es el mismo de siempre. Me dijo que olía raro, diferente. Por su gesto, parecía que no le había gustado. Cuando la clase terminó, todos se despidieron. Esa vez ella no se quedó, lo que me pareció extraño, ya que siempre tenía preguntas que hacer después de clase. Sin embargo, esa vez ni siquiera se despidió como solía hacerlo, simplemente salió del salón. El domingo mi abuela me dio de beber de nuevo esa cosa. Sabía horrible, pero no voy a negar que comencé a sentirme mejor. Además, ¿quién era yo para cuestionar sus técnicas? Durante la madrugada un sonido me despertó. Parecía como el ruido de un animal, tal vez un pájaro. Yo vivía en el segundo piso de la casa. Frente a mi cama se encontraba la ventana que daba al patio de mi abuela. Pensé que el animal dejaría de hacer el ruido, pero él seguía. Así que me puse de pie. Me acerqué a la ventana, pero no lo vi. Sin embargo, el sonido parecía venir del árbol de mango de la abuela. Intenté ahuyentar al animal, pero a pesar de varios intentos seguía ahí. Molesto regresé a mi cama. No supe cómo, pero afortunadamente logré dormirme. Durante los días siguientes, mi abuela estaba muy convencida de que la lechuza era una bruja. Decía que no era para nada normal que viniera casi todos los días a estar sobre el árbol de mango. Cada vez que podía, salía al patio a correrla para evitar que estuviese en la casa. Y a decir verdad, los últimos días durante las noches, siempre escuchaba que ese pájaro se ponía fuera de mi ventana. Nunca lo veía, pero con todas las cosas que decía mi abuela me estaba empezando a poner nervioso. Además, el recuerdo de la mujer del arroyo no salía de mi cabeza. El viernes por la noche me desperté exaltado. Sentía que el aire me faltaba y una presión horrible en el pecho. Intenté ponerme de pie, pero no podía. Sentía mi cuerpo muy pesado. Intenté hablarle a alguien, pero la voz nada más no salía. Estaba desesperado, no podía respirar bien. Intenté de 1000 maneras ponerme de pie, pero nada funcionaba. Además, en la ventana seguía escuchándose la lechuza. Lo único que lograba hacer era mover mis manos muy ligeramente por el colchón. Me di por vencido. A la mañana siguiente me sentía raro. Antes de irme a trabajar le comenté a mi madre lo que había pasado. Ella me dijo que tal vez solamente fue parálisis del sueño. Cuando iba en el autobús en dirección a mi trabajo, sentía mucha ansiedad. Tenía muchas ganas de ver a Valeria de nuevo. Era como una montaña rusa de emociones. Cuando llegué al salón, ella ya estaba ahí. No les voy a mentir, se veía hermosa. Tenía un brillo diferente. Me saludó y estuvimos hablando. Ella estaba muy cerca de mí. Le dije que anoche no pude dormir bien, que estaba un poco cansado. Ella me miró, llevó su dedo a la boca y después lo pasó por detrás de mi oreja. Estuvo masajeando ahí por varios segundos. Lo movía en círculos. Entre risas le pregunté que qué estaba haciendo. Me dijo que simplemente intentaba hacerme sentir mejor. La miré un poco confundido, pero no le dije nada. Simplemente mirarla a los ojos me atontaba. Tenía una expresión coqueta que me agradaba. Esa noche durante la cena, mi abuela me miraba de una manera extraña. Al terminar me dijo que me tomara otro de sus remedios. Era para hacerme sentir mejor. Le comenté que ya me sentía mejor, que no era necesario. Pero mi madre también comenzó a insistir. Yo simplemente las quería tener tranquilas. No había pasado ni una hora cuando comencé a vomitar. Estuve en el baño por mucho rato. Tenía muchas náuseas. Me encontraba enojado. Pensé que todo esto era culpa de mi abuela. Así que juré no volver a tomar nada más de lo que ella me diera. Sin embargo, recuerdo que esa noche dormí muy bien. Ni siquiera escuché si la lechuza vino a visitarme. Salí con mi madre y con mi abuela a comprar unas cosas al mercado. Me di cuenta de que mi abuela estaba comprando unas cruces de hojas de palma. Le pregunté que para qué eran. Ella me dijo que era para ponerlas en la casa, ya que en las noches seguía escuchando aquella ave.
Cuando regresamos, las colocó en cada una de las puertas de la casa. Incluso puso una en la ventana de mi cuarto. Esa misma tarde le pregunté que qué me había dado de tomar el otro día, ya que me había caído muy pesado. Con semblante serio me preguntó que cómo había dormido. Yo le respondí que muy bien. Mi abuela me dijo que nos sentáramos en la mesa de la cocina. Ella se sentó justo frente a mí. Tengo que hablar muy seriamente contigo. Yo la miré confundido. Hijo, creo que alguien te está haciendo brujería, me dijo mientras me tomaba de las manos. Al principio pensé que estaba jugando conmigo, pero pronto me di cuenta de que hablaba en serio. ¿Pero por qué lo dice? Ella me preguntó que si por casualidad alguien me había dado algo de comer. Le respondí que mis alumnos lo hacían todo el tiempo. Continuó preguntando que si no había alguien en específico, y no me sentí extraño o ansioso de ver a alguien en particular. La primera persona que se me vino a la cabeza fue Valeria. Justamente así me sentía con ella, pero yo respondí que no. Por alguna razón tuve miedo de mencionársela. Mi abuela ya sabía que estaba mintiendo. Se dio cuenta de que algo no estaba bien hace algunos días, más que nada por cómo me estaba comportando. Pero lo que la alertó fueron los cabellos en mi cama y los moretones en mi cuello. Yo la miré sorprendido. Me había olvidado por completo de los cabellos en mi cama. Había seguido encontrando, pero di por hecho de que eran de mi mamá o de mi abuela. ¿Cómo te sientes? Yo le respondo que muy bien, pero lo que me dio a tomar me puso muy mal. Satisfecha me dijo que era normal, que tenía que sacar todo lo que me estaban dando. Yo seguía mirándola sin entender. Me explicó que ella conocía a un hombre en el pueblo que se encargaba de hacer limpias, que un día se encontraron en el centro. Ella estaba inquieta sobre la lechuza que se paraba en el árbol de mango. Le preguntó sobre eso y se pusieron a platicar. Estuvo en contacto con él y le comentó algunos detalles que estaban pasando. La lechuza, cómo comencé a enfermarme, los cabellos de mujer y los olores extraños. Ella tenía sospechas, pero ahora con lo que me estaba tomando ya lo había confirmado. Mira, mijo, con el simple hecho de que lo que te estoy dando tenga esos efectos en ti, es más que suficiente para confirmar que algo no está bien. Sentí como un escalofrío bajó por mi espalda. Dime algo, mijo, ¿piensas mucho en ella? ¿Sientes como que tienes muchas ganas de verla, que no puedes negarle nada? Me quedo en silencio y para mi abuela eso es un sí. Deberíamos de ir con el curandero. Te lo digo porque estoy muy preocupada. Realmente no sabía qué pensar, toda esa información me vino de golpe. Era una sensación extraña. Una parte de mí no quería creer lo que mi abuela me estaba diciendo. Yo siempre había pensado que eso no existía. Pero ¿cómo podía saber todas esas cosas? Estaba describiendo todo lo que Valeria me hacía sentir. Además de que todo lo demás tampoco era normal. El recuerdo de la mujer del autobús me vino a la cabeza. Le dije que no pasaba nada, que no creía en eso de la brujería ni esas cosas. Le insistí que no se preocupara, pero estoy seguro que notó la duda en mi voz. Esa noche me costó mucho dormir. No me sacaba de la cabeza lo que mi abuela me estaba diciendo. En la madrugada me desperté. Una vez más me faltaba el aire. Al momento de abrir los ojos no me percaté, pero cuando miré a la ventana, noté lo que parecía ser la cabeza de alguien asomada por una esquina. Rápidamente esa cosa salió de mi vista. Pero ¿cómo era posible? Mi habitación estaba en el segundo piso. No sé por qué, pero algo me decía que yo sabía quién era lo que se estaba asomando. Sentí una pesadez horrible en el estómago. La idea de que me hubiese seguido hasta la casa me aterraba. Salí corriendo de mi habitación. Toqué al cuarto de mi madre. Ella estaba asustada al igual que yo. Salimos a revisar al patio, pero no había nada. Todas las puertas estaban cerradas. Al día siguiente y aún con dudas decidí acompañar a mi abuela. El hombre que nos recibió era un señor ya grande, delgado y con un semblante tranquilo. Recuerdo muy bien que su casa era pequeña, pero el ambiente se sentía muy ligero.
Me dijo que lo que me estaban haciendo era robarme la energía, que tengo un carácter fuerte pero muy gentil. Eso hizo que les facilitara el trabajo. Le comenté cómo me había sentido, los extraños olores en mi habitación, los síntomas y el trato que tenía con Valeria. Incluso le mencioné a la mujer que me estaba siguiendo. Según este hombre, estaba bajo un trabajo de sangre que era muy delicado. Haciendo memoria, se me vino a la mente aquella tarde en la plaza del pueblo, cuando vi la mancha en mi dedo. El problema acá es que tú les estás dando entrada. Ella está tomando el control porque tú se lo estás correspondiendo. Me decía que seguramente me estaba envenenando mediante la comida, desde los cafés por la mañana, los dulces. Me preguntó que si por casualidad la había besado. Yo le respondí que no, porque también el contacto con la saliva de la mujer podría perjudicarme. A mi cabeza se vino el recuerdo cuando puso saliva tras mi oreja. Les voy a ser sincero, tenía mucho miedo de lo que este señor me estaba diciendo. Todo encajaba a la perfección. Sobre la mesa colocó un trozo de tela rojo. Puso la imagen de un santo, además de otras cosas que tenía con él. Después lo cosió en forma de cuadro. Me dijo que tenía que llevarlo siempre conmigo, y más cuando estuviese fuera de la casa. Hizo otro más, el cual tenía que poner bajo mi almohada. Me dio un frasco con un líquido. Parecía miel, pero era un poco más oscuro. Este lo tenía que frotar detrás de mis orejas antes de dormir. Me indicó seguir tomando los remedios de mi abuela, y que por nada del mundo moviera las cruces de las ventanas. El sábado que tenía que ir a trabajar me sentía muy nervioso. Los últimos días me estaba sintiendo bien. Ya no pensaba tanto en Valeria y en la manera en cómo lo hacía. Ahora, y de alguna manera, su recuerdo me incomodaba. Llevaba el amuleto que me dio el curandero en la bolsa del pantalón. Después de llegar al salón, comencé a preparar las cosas para la clase. A los pocos minutos llegó. Ella ya traía 2 cafés en su mano. Me sonrió, pero no me saludó ni de beso ni de abrazo. Ella me dio la bebida. Yo intenté no parecer nervioso. A pesar de lo bien que se veía, comencé a sentir cierto rechazo hacia ella. Era como si su presencia me pusiese a la defensiva. Durante el día intenté no hacer contacto visual. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban, pero no le seguía el juego. Todo me parecía extraño. ¿Cómo era posible sentirme así con ella de un día para otro? Al terminar la clase, ella intentó abordarme, diciendo que me había comprado un chocolate. Yo lo acepté, pero no me lo comí. Me apresuré diciendo que tenía una reunión. Valeria me miró molesta. Sabía lo que estaba pasando. Cuando regresé a casa con mi abuela, le dije todo lo que había sucedido. Ella me dijo que era completamente normal. Lo que me había dado el curandero hacía que sintiera las verdaderas energías e intenciones. Esa era la única manera en la que podía debilitar lo que me estaban haciendo, con el rechazo. Según me explicó el curandero, lo que permite que este tipo de personas lleguen tan lejos es la idolatría y halagos que otras personas puedan darles. Todo lo que teníamos que hacer era lo contrario, demostrar que no tenía poder sobre mí y que sus cualidades físicas no me impresionaban. Ese tipo de acciones no las soportaban, la indiferencia y la antipatía. Recuerdo muy bien que una de esas madrugadas me levanté porque escuchaba que alguien estaba golpeando mi ventana. Era como si pequeñas piedras se estrellaran contra el cristal. Me asomé para ver qué pasaba, pero no abrí la ventana. Simplemente deslicé la cortina. Ahí se encontraba la lechuza mirando hacia mi habitación. Esa vez fue la primera vez que la vi. Su pluma era de color blanco. El segundo sábado que vi a Valeria, mi comportamiento fue incluso peor. Me sentía incómodo con esta chica. Me molestaba que intentara coquetearme. Estaba seguro que ella se daba cuenta de lo que estaba pasando, porque yo me estaba comportando muy diferente que al comienzo. Ese mismo día, al final de la clase,
Ni siquiera se despidió. Me di cuenta de que se había quedado casi al final, pero simplemente la ignoré. Hice como si estuviese guardando mis cosas. Esa semana la lechuza dejó de visitar mi casa. Sin embargo, mi abuela no quitó las cruces. Los días siguientes pasaba mi mano sobre mi cama para ver si encontraba cabellos de mujer, y cada vez eran menos. El recuerdo de Valeria no venía a mi cabeza. De hecho, era tanta la incomodidad que un miércoles por la mañana decidí hablar con mi jefa. Le comenté que no estaba interesado en seguir trabajando los sábados. Por cuestiones personales, nada más seguiría dando las clases en la carrera, pero no en el centro de idiomas. Un poco desanimada me dijo que entendía perfectamente, pero que si por favor podía cubrir este último sábado en lo que encontraba un reemplazo. Cuando tuve la última clase con el grupo, no les comenté que no los vería más. Estaba un poco triste porque en general me sentía cómodo con ellos, pero el rechazo que comencé a sentir hacia Valeria era más grande. Esa fue la última vez que la vi, y estoy muy agradecido de haber tomado esa decisión. Les seré sincero, fue como si me quitara un peso de encima. Era como si dejarla de ver me aliviara. Todo el rechazo y los sentimientos negativos que tenía con ella comenzaron a desvanecerse con el paso de los días. Mi abuela y mi madre estaban tranquilas porque me miraba mucho mejor. Estuve trabajando un poco más de tiempo en esa escuela porque me gustaba. En alguna ocasión recuerdo que era viernes por la tarde. Me encontré a Valeria en uno de los pasillos de la universidad. Cuando la vi sentí como una ligera incomodidad. Ella me vio e intentó acercarse a mí, pero creo que se dio cuenta de mi cara y simplemente continuó su camino. Nunca había creído en la brujería, pero la manera en que ese hombre y mi abuela sabían que lo que me estaba pasando era causa de eso me dejó pensando. Aún no sé si aquella mujer del autobús estaba relacionada con Valeria, pero desde que comencé a alejarme de ella la dejé de ver. Puede sonar un poco drástico, pero realmente dejé de comer cualquier cosa que alguien me regalara, incluso cuando mis alumnos lo hacían. Yo simplemente les decía que lo guardaría para comerlo más tarde. Si el video te gustó, no olvides por favor compartir, darle like y suscribirte. Esta comunidad la hacen ustedes, no lo olviden. Muchas gracias y buenas noches. El último huésped.